asistamos, congreguémonos. Necesitamos el calor los unos de los otros, ¿verdad? Es bonito cuando estamos juntos. Yo no puedo estar solo, yo no percibo la soledad, no me gusta. Por eso no entiendo cómo una persona puede quedarse sola, cómo una persona puede en una ciudad como Nueva York, que tiene tantos millones de habitantes, sentirse solo. Hagamos de congregarnos, hagamos esto de juntarnos un hábito. Somos familia o no somos familias. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? No importa en qué lugar del mundo usted vaya. Si usted no sabe dónde queda la iglesia, usted se para en la calle principal con su Biblia y alguno va a pasar con una Biblia por ahí el sábado a las 8 de la mañana para llegar al servicio de canto. Y usted se va detrás de esa persona porque ya sabe para dónde vamos. Y hola, ¿cómo estamos? Y feliz sábado. Y usted nada más dice feliz sábado. Y listo. Feliz sábado, hermano. Y nunca se habían visto en la vida. Somos una familia. Somos una familia. Dios hizo ese milagro en nuestras vidas, ¿verdad? Colocó enemistad entre nosotros y el diablo para que el diablo no nos destruyera y pudiéramos llegar a ser amigos y amigas de Dios. Así que muy lindo el trabajo que han hecho los niños. Queremos agradecerle a la maestra. Por mucho tiempo andábamos buscando a alguien y apareció una persona y los niños están muy contentos, están felices. La lectura de esta mañana está en Segunda de Reyes 4:26. Me encanta el concepto de familia, estudiamos eso en mi casa. Sabemos que de las instituciones que se instituyeron, si vaya a la redundancia, en el Edén, el matrimonio, la familia, es una de ellas. Y entiendo que el enemigo va a atacar en gran manera, y ha logrado en gran manera hacer daño. Sin embargo, me llama la atención este versículo donde el profeta Eliseo le dice a Giesi, te ruego, Segunda de Reyes 4:26, dice, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla. Algo vio el profeta, recuerdan la historia, para los que hemos leído la historia, ella había preparado para el profeta una habitación para que cuando el profeta pasara por ese lugar tuviera donde quedarse, tuviera allí donde quedarse. Y pues el profeta oró por ella tuvo un niño, no tenían niños, así que él ora por ella, tienen ese niño y ahora el niño está muerto. Así que ella monta su asno, no dice más nada, simplemente coloca al niño en la cama y se va en busca de él. Él la vio angustiada, él le dice, ve a recibirla y dile, ¿te va bien a ti? Es interesante la pregunta, ¿te va bien a ti? Para mí es importante esta pregunta porque viene del profeta y entiendo que el corazón que tiene a Dios, la primera preocupación que tiene cuando ve a su hermano es, ¿te va bien a ti? Ahora el profeta hace esa pregunta, ¿te va bien? Le hace la pregunta a ella, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Y lo que sabemos de la historia, sabemos que el profeta se colocó 7 veces encima del muchacho, o 3 veces, perdón, el muchacho estornudó 7 veces, y él le entrega a su madre el niño que había muerto. El niño que había muerto le entregó a su madre. Pero la pregunta que yo te hago hoy es, ¿te va bien a ti? ¿Te va bien con tu esposa? ¿Te va bien con tu esposo? ¿Te va bien en tu trabajo? ¿Te va bien? Porque Dios quiere que nos vaya bien. Dios desea que nos vaya bien. Y por eso Dios nos entregó esta herramienta tan importante. Nos dejó más, pero nos entregó esta herramienta que es importante. Aquí está la clave para la felicidad en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso Él se atreve a preguntar, ¿te va bien? ¿Será que nos va bien con esto? Amén, porque yo sé que sí nos va bien. Y tenemos muchos problemas y lamentablemente las familias han estado sufriendo. Hemos estado sufriendo porque el enemigo sigue atacando a esa institución establecida por Dios, porque es la institución, la unión del hombre y la mujer, del varón y la hembra, reflejan
la imagen divina. ¿Cómo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Así que tenemos muchísimos problemas hoy en día. Divorcio, unión libre. Usted menciona el tiempo de familia. Ha desaparecido el tiempo de familia. Y déjenme decirles algo. Yo sé, es bueno progresar. Necesitamos progresar, pero sin olvidar esto. Sin olvidar esto. Esto es más importante. Y a medida que van pasando los años y vamos viendo todo el desastre que tenemos en nuestra sociedad, porque nosotros eliminamos por completo, aún de las escuelas eliminamos a Dios. Podemos tener la evolución, que es una locura. Científicamente hablando, la evolución es una locura. De hecho, si usted coloca el método científico y va a hacer pasar en la teoría de la evolución por el método científico, en el primer paso se va, no señor, esto no funciona. Sin embargo, eso sí es permitido. Pero que un niño lleve una Biblia o ore, ya tenemos problemas los padres. En algunos casos lo han llamado abuso. Que nuestros niños estén en un culto con nosotros, lo estás obligando a hacer algo. Ya se le llama abuso, ya se le llama, tiene otro nombre, discriminación. Por lo menos en Inglaterra, si a una persona se le llama madre, porque es ofensivo el término. ¿Ve usted? Ofensivo en Inglaterra. Escribe, búsquelo. Aquí en Nueva York, una de las personas que se encargan de la salud está en el departamento de salud, en su escrito, en su hablar, parece que mencionó y le dijo a las mujeres que salían embarazadas. Y fue considerado también, no, eso es discriminatorio, no puedes decir eso. Discriminaste contra un grupo. Porque ahora le llaman persona que puede dar nacimiento, que pueden parir, pero no es una embarazada, no, porque eso discrimina. Yo no sé quién más, todavía no he visto el primer hombre que pueda, ¿cierto? Sin embargo, hasta allá hemos llegado. Pero ¿en qué fallamos? ¿Qué fue lo que ocurrió? En algún momento esta sociedad se fue desviando, pero el desvío estuvo en el que nosotros nos alejamos de la palabra de Dios y comenzamos entonces a pensar por nosotros mismos estas locuras. La mayor necesidad que nosotros tenemos hoy, mis hermanos, es de volver a la Biblia. Génesis 2 dice, hagamos al hombre ¿cómo? A nuestra. Y nosotros encontramos la imagen de Dios en la Biblia. Allí está el presente presentado y allí nos dice Él cómo es que Él puede recrear su imagen en nosotros, porque cuando el hombre pecó, perdió la imagen, quedó desconectado de Dios, porque el hombre decidió ser Dios Él mismo. Sin embargo, Dios rescata al hombre y le dice, mi imagen va a regresar a ti. Ahí es donde está la enemistad. El hecho de que Dios restablece su imagen en nosotros. Claro, el enemigo no puede estar donde se encuentra algo que es divino. La sola presencia de Dios es ofensiva para el enemigo. La sola intención de orar en familia es ofensiva para el enemigo. No puede el enemigo morar y hacer daño en un hogar que ora. Y si oran juntos. Si estudiamos la palabra juntos y la entendemos y la analicemos la palabra, no la leamos nada más por leerla. Dice la Biblia, varón y hembra los creó. ¿Cómo los creó? ¿Hay alguna otra cosita por ahí entre medio? Está bien claro, o sea, a mí no sé, ¿qué? Dice varón y hembra. O sea, no hay que pensarle más nada al asunto. Varón y hembra. ¿Sí? Juan y Claudia. Damaso y Maite. Varón y hembra. No hay nada. O sea, ¿cuál es la confusión entonces que hay en nuestros niños? ¿Por qué nuestros jóvenes están confundidos? ¿Por qué nosotros como sociedad ahora estamos diciendo que no se le puede decir al niño en su certificado de nacimiento si es male o female, si es varón o si es hembra? No, eso lo decide él después. No, señor. Eso lo decidió Dios en el Edén cuando Él dijo varón y hembra. Que esto quede claro en nuestras familias, mis hermanos. Y no hay discriminación en esto porque yo me estoy basando en la Biblia y esto lo escribió el ser más poderoso del universo, nuestro creador. Y Él dijo varón y hembra. Y en algún momento, mis hermanos, de la historia de este mundo, por yo decir lo que estoy diciendo, seguro nos van a arrestar.
Porque es un crimen de odio. No diga esto en Canadá. Hay provincias en Canadá donde la gente se pone en problemas, meten problemas por mencionar estos asuntos. Pero está claro, varón y hembra. ¿Dónde nos desviamos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué las estadísticas? ¿Por qué nosotros como pueblo tenemos que ser parte de las estadísticas? ¿Cómo te va? ¿Te va bien a ti? ¿Será que si nosotros seguimos esto, nos va bien? Déjenme darle algunas estadísticas, algunas cositas que encontré. Encontré lo siguiente. 90% de los hijos que huyen de su casa eran de familias disfuncionales. En detalle, no tenían su papá. No había un padre presente. Y eso es triste, muy triste. ¿Qué le pasó a esta sociedad? ¿Qué le pasó al hombre en esta sociedad? ¿Qué nos pasó? Hermanos, la lucha es una lucha inmensa, es una lucha grande que nosotros tenemos. Pero Dios todavía nos dice a través de su palabra, ojo, a través de su palabra, que Él nos quiere bendecir. Yo quisiera que me acompañaran. Vamos a Génesis 12, 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Génesis capítulo 12. Y el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y sigue diciendo, y haré de ti una nación grande o una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Y dice en el versículo 3, y ahí estoy yo, y estamos nosotros cada uno incluido, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y por medio de ti, ¿por medio de quién? De Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Dios quiere traer bendición a tu hogar, Dios quiere traer bendición a tu casa. Ya lo dice la Biblia. ¿Serán benditas cuántas familias? Todas las familias de la tierra. Entonces no le tengamos miedo a las estadísticas. Yo no vine a traer un panorama tétrico. Quiero decirte que Dios quiere bendecirte, ya lo dice la Biblia, porque a través de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, porque este conocimiento se mantendría vivo y porque a través de él en su genealogía vendría el Salvador del mundo, aquel que restauraría su carácter en nosotros. Y la bendición de Dios estaría en tu hogar por siempre. Porque ya no estarías vendido al pecado, sino que esta carne, el pecado sería crucificado en la carne a través de Cristo Jesús. Entonces estos datos deprimentes, 90%, mis hermanos, de los hijos que huyen no tienen padre. Hogares sin padre. 70% de la criminalidad juvenil fue encontrado que los niños, que estos jóvenes criminales no tenían papá. 85% de los prisioneros sin padre, crecieron sin padre, familias disfuncionales. 63% de muchachos deprimidos y suicidas no tenían padre en la casa tampoco. Necesitamos regresar a la Biblia. Necesitamos regresar al modelo. Porque ya ese modelo de familia, mis hermanos, no está siendo respetado. Estamos viviendo en un momento en el que la unidad familiar ha sido atacada grandemente por el enemigo y el modelo familiar está siendo modificado. Pero para poder modificar esto tendrían que acabar con la Biblia, con la palabra de Dios. Y mientras la palabra de Dios exista, el modelo familiar va a existir, aun cuando sea solamente en este medio, en nuestra iglesia, pero va a existir y va a prevalecer, porque Jehová así lo ha dicho. ¿Qué le puede decir? Y quiero concentrarme un poquito en las madres, pobrecitas, madres solteras.
Y sí, yo creo que si el hombre se hubiese mantenido de parte de Jehová, no tuviéramos madres solteras. Y donde quiera que voy, trabajé para DYS por muchos años. Y el común denominador que encontré entre mis estudiantes eran jóvenes que habían ido a la prisión por una razón u otra. Por una razón u otra. A los 9 años ya había una niña en prisión. A los 13 años, aquí mismo en Shrewsbury, había matado a su madre con un martillo. No sé si ustedes recuerdan esa historia. Y ella era adventista del séptimo día, déjeme decirle. Pero la hija la mató y terminó allá con nosotros en la cárcel. Creo que hasta el 24 va a poder salir de la cárcel, según lo que yo sabía en aquella época. Sí, mis hermanos, esto es una realidad. Y encontré que el común denominador es el papá ausente o un padre que es abusivo. Y los tuve desde los 9 años hasta los 21 años. Todas las edades. Y no encontré allí nada que me dijera estas familias son familias completas, porque de esa manera no hubiera ocurrido. El hecho de que el enemigo haya tenido tanto éxito en esta área ha permitido que nuestros hijos, si hay aún en nuestro medio, como lo acabo de probar, pueda encontrarse este sistema diabólico en donde el padre está ausente. Modelo de familia necesita ser rescatado. Pero las pobres mujeres que han tenido que sufrir tanto, y digo las pobres mujeres porque la responsabilidad del mundo, la responsabilidad de que la sociedad funcionara se la entregaron al hombre, no a la mujer. El hombre fue creado primero y al hombre le entregan todo. Y a veces no nos gusta cuando nos hablan así, pero borren la Biblia entonces, porque el hombre fue creado y se le entregó esta responsabilidad. Y él tenía que vivir a la altura de esa responsabilidad. Y por el hombre no vivir a la altura de esa responsabilidad, hoy nuestras madres, tenemos nosotros madres solteras y hay niños que caminan por la calle, que van a la escuela y van a una reunión y no pueden ver a nadie más porque mami tiene que trabajar, porque papi no existe. Hay niños que ni siquiera saben quién es su papá. Aún en nuestro medio. Eso es triste, mis hermanos. Pero yo te quiero decir hoy, como te dije, no quiero traer un panorama tétrico ni triste. Dios quiere bendecirte, madre. Dios quiere bendecir a las madres. Dios anhela bendecir a las madres. Pero para poder hacer eso, nosotros necesitamos cambiar ese concepto que tenemos de nosotros mismos. Cambia el concepto que tienes de ti misma. ¿Quién eres? Porque mientras eso no cambie, nosotros no vamos a poder. Dios va a poder hacer muy poquito. Necesitamos entender el amor de Dios. Porque lo que nos ocurrió a nosotros, de lo que te ocurrió, no fue culpa de Dios, fue culpa del enemigo, pero Dios está a tu lado porque Él quiere levantarte. En la historia de la Biblia, en muchas historias de la Biblia, me puse a hacer un análisis, coloqué en la computadora, estima propia, en inglés, self-esteem, estima propia en la Biblia. Y así, buscando, la única historia que encontré, porque todo lo demás fue extraño, pero la única historia que encontré fue la historia de Mefiboset. ¿Alguien sabe quién era Mefiboset? ¿Sí? ¿El hijo de quién? El hijo de Jonatán, sí señor, el hijo de Jonatán. Y dice, no sé si tengo la cita por aquí, sí, 2 de Samuel 9, vamos a leerla, 2 de Samuel 9, 1 al 3. Es interesante, quiero que la Biblia hable el día de hoy. 2 de Samuel 9, del 1 al 3 dice, David preguntó, ¿queda alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda favorecer para honrar por amor a Jonatán? Y había un siervo de Saúl llamado Siba, a quien llamaron ante David, y el rey dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le preguntó, ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor a Dios? Y Siba respondió, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Ahora, note lo siguiente, lisiado de los pies en aquella época, si hoy tiene una connotación negativa, en aquella época era todavía peor, especialmente para un hombre que supuestamente debía ser el sustento de la casa. Y vemos más adelante, si continuamos la historia, y les recomiendo que la leamos
Las historias que están en la Biblia están escritas para que nosotros aprendamos. Y esta es una de las situaciones en las que nosotros debemos aprender a no ser. Porque la expresión que lanza Mefiboset, cuando yo tenía 7 años, la leí por primera vez y me cayó, pero malísimo. Porque él se refiere a sí mismo, él dice, ¿quién soy yo? Un perro. Un ser humano, un hombre. Se consideraba a sí mismo un perro, una escoria de la sociedad. Acabado completamente. Un estorbo, básicamente. Los otros días por ahí vi una historia de un caballero, entre otras cosas creo que es pastor de una iglesia o algo así. No tiene brazos, no tiene piernas. Fue producto de una droga que se usó mucho en Canadá. No entró a Estados Unidos, gracias a Dios. Pero la droga se llama thalidomide. Y se la daban a las mujeres que estaban embarazadas para tratarles la enfermedad de la mañanera que le llaman morning sickness. Y encontraron años después o meses después, me imagino no serían tantos, que los niños comenzaron a aparecer sin manos y sin brazos. O sea, sin brazos, sin piernas. Sin embargo, este caballero, sin brazos y sin piernas, él fue producto de ese experimento, mal experimento que se hizo. Tiene su casa, tiene su esposa, tiene sus hijos, es pastor de una iglesia, es da charlas de motivación. ¿Sí? Salió mejor que muchos. Así que no hay excusa. Mefiboset no tenía ninguna excusa para decirle al rey David que lo está invitando a su casa para comer con él, regresarle todo lo que era de Saúl, que era bastantísimo, darle todo. Y él se refiere a sí mismo como un perro. ¿Quién soy yo? Un perro cualquiera. ¿Cómo te sientes tú? Y la pregunta que yo me hago es, en esta sociedad que no perdona, en esta sociedad tan mala, ¿cómo se podrá sentir una madre soltera? Y no se habla mucho de esto. No se habla mucho de esto. Pero la Biblia dice que Dios quiere hacer grandes cosas a través de ti. Que Dios quiere bendecir a tus hijos a través de ti. Y hay ejemplos en la Biblia. No tienes que sentirte mal, tienes que trabajar como mujer, como madre, contigo misma. La Biblia te está diciendo que tienes un valor infinito. Y que el trabajo que Dios puede hacer en ti es increíble. Pero necesitas entregarte, colocarte en las manos de Dios para que tus hijos puedan ser bendecidos. Y nosotros como hijos bendecimos a nuestras madres el día de hoy. Alabamos el hecho de que nuestras madres no se rindieron. Son guerreras. Pero Dios te quiere bendecir, madre. No eres un ciudadano de segunda clase porque estés soltera y estés criando a tus hijos sola. No, Señor. Muchas lo han logrado, muchas han llegado. Hay que superar el pasado. Tengo mis notas. Hay que superar el odio. Y esto que te estoy diciendo, no te lo estoy diciendo porque lo encontré en la Biblia. No. Te lo digo por experiencias reales. Las he visto, las he vivido. Hay que superar el odio a ese hombre que te maltrató. Está en manos del enemigo. Algo hizo el enemigo en su corazón y te maltrató a ti. No tenía ningún derecho de maltratarte. No tenía ningún derecho de dejarte sola. Pero Dios nunca te dejará sola. Ese concepto, traumas que hemos tenido, tu padre, padres que han maltratado a sus hijos, y el maltrato continúa en la vida, porque el maltratar a un niño lo vivirá hasta el día que se muera. Hay que luchar contra eso. Pero Dios puede librarnos de eso también. Dios puede mantenernos esculpidos en las palmas de sus manos, libres de todas estas traumas. El trauma tiene que desaparecer de nuestras vidas. Necesitamos superar, madres, el pasado. Vivamos un presente con el Señor, vengamos a Jesús, porque la Biblia dice en su palabra, Jesús dice que Él nos hace nuevos, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Evaluemos nuestra propia vida y pidamos perdón, quizás nos equivocamos nosotros mismos, a veces sabemos que está mal, pero vamos y lo hacemos. Pidamos perdón, Dios nos recupera, Dios nos hace grandes. Recordemos a María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Prostituta. Y estaba en el círculo interno de Jesús, de los más cerquitas. Alguien que era señalada por la sociedad. Mateo,
un ladrón, la escoria de la sociedad, lo más odiado que había, era un publicano. Mateo era ese hombre. Yo me imagino la estima propia que él tendría, porque no era romano, pero tampoco era judío. No lo aceptaban allá, pero tampoco lo aceptaban acá. ¿Cómo era que decía la India María? Ni de allá ni de acá. ¿Sí? Ni de aquí ni de allá o algo así, no me acuerdo, eso hace años atrás, pero Mateo estaba ahí. Y Jesús lo trae y le dice: vente aquí, tú eres parte de los míos, Pedro. Un guerrillero. Andaba armado todo el tiempo. Cuidado, le hablabas mal a Pedro, cuidado, lo mirabas mal, te iba mal a ti. Cogió al siervo y le cortó la orejita, pero no fue que le cortó la oreja, iba derechito para el cuello. Le pasa que el muchacho esquivó y Juan, nada más fue a la oreja. Ese era Pedro, 3 años y medio después de haber caminado con Jesús. Ahí estaba todavía Pedro luchando. Pero mi hermana, Dios bendice a tus hijos a través de ti. Dios bendice a tus hijos a través de ti. Ven a Él, acércate a Él, escúchale. Déjame darte un ejemplo. Vamos a Hechos 16, 1 al 3. Me pidieron que fuera cortico, vamos a hacer un poquito cortico hoy, pero quiero dar ese ejemplo. Hechos 16, 1 al 3. Rápidamente. Después, Pablo llegó a Derbe y a Listra, donde había un discípulo llamado, ¿cómo se llamaba? ¿Lo tenemos? Un discípulo llamado, ¿cómo? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. De él daban buen testimonio los hermanos que andaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que Timoteo fuese con él y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos de aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Lo interesante de este pasaje es que cada vez que usted encuentra la historia de una persona y se ve la genealogía o muestra la genealogía del individuo, siempre se muestra al padre, siempre se habla del padre, pero en esta ocasión al padre nada más se dice que era un fulano por allá y era griego, ni siquiera era judío. Así que podemos decir, en una sociedad tan discriminatoria, en donde todo lo que no era de ahí, y la prueba está que a Timoteo hubo que circuncidarlo. Entre los cristianos hubo que circuncidarlo, porque si no era circuncidado no le iban a aceptar. No, ese muchacho no, el papá de él es griego, aunque la mamá fuera judía, el papá era griego. Quizás ni siquiera, la Biblia no menciona más nunca el papá de Timoteo. No se sabe qué pasó con él, nada más se dice que era griego. No se sabe si estaba muerto. Por ahí leí una nota, encontré que probablemente había muerto, por eso no lo mencionan más. Pero sí se encuentra aquí que a Timoteo lo crió una madre. Vamos a 2 de Timoteo 1, 4 y 5. Si se habla de Timoteo, se habla de la madre, y dice lo siguiente, 2 de Timoteo 1, 4 y 5. Dice: al recordar tus lágrimas, siento deseo de verte para ser lleno de gozo, pues evoco la fe no fingida que hay en ti. Oh, tremendo. Que un pastor de la altura de Pablo pueda hablar de un hijo tuyo y decir: pues evoco la fe no fingida que hay en ti, que residió primero, ¿dónde? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. No se menciona al padre ni al abuelo por ningún lado. Y que muchas veces, mis hermanas, madres, a veces tienen padre, pero mejor que ni lo tengan. A veces estás casada y saldría mejor no estar casada por la actitud tan pobre que tienen algunos hombres. Pero aquí encontramos a estas madres, a estas mujeres que han criado a este niño y le dieron esta fe que el apóstol Pablo le dice no es fingida. Nuestras madres nos han enseñado a nosotros a tener una fe y no una fe fingida. Las madres nos pueden leer y sabemos cuando estamos mintiendo. Oh, sí, Señor, nada más con llamarlas, llámela y dígale: oh, mami, ¿cómo estás? Y usted esté por allá en problemado, seguro que te va a preguntar enseguida: ¿qué te pasa, mijo? No, no pasa nada. No, te pasa algo. Algo tiene que pasarte. Nos conocen bien. Así que ella sabe cuando la fe es fingida, así que nos corrigen y nos enseñan a tener una fe fingida, pero para poder
transmitir y enseñar esa fe, ellas tienen que tener esa fe. Así que madre, si tu hijo tiene fe, entonces tú se la transmitiste. O estás en la obligación de hacerlo como está aquí, porque Cristo en ti puede y el niño recibe lo que tú le das. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Dice, tú en cambio persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo aprendiste. ¿De quién lo aprendió? Su mamita y su abuelita. Y que desde niño, ¿desde cuándo? Desde niño, o sea, no tenemos que esperar que el niño crezca para educarlo. Hoy es el día, dice Deuteronomio 6, dice que las enseñarás, las pondrás en las puertas, las escribirás en tu frente. O sea, hay que saturar a nuestros niños de este evangelio. Dice, y que desde niño conocen las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Mediante la fe? ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Quién le enseñó eso? La madre. Y a la madre se lo enseñó la abuela. Es interesante cómo encontramos madres campeonas. Entonces sí es posible, mis hermanos. Aún sin padre, no te preocupemos por eso. Aún sin padre, Dios puede hacer de ti una bendición y hacer de ti un canal de bendición. Y son nuestras madres un canal de bendición. Se convierten en algo especial, en un bastión. Madres solteras. Antes de los 13 años, ya yo vivía en un hogar disfuncional. Ya mi papá no estaba. Y a mi mamá le tocó 4 muchachos, a ella sola. Y lo puedo decir, que lo viví, fue lo mejor. Por eso dije lo que dije ahorita, a veces es mejor. A veces es mejor. Pero lo doy gracias a Dios, porque allí comenzó una guerra que ganó Cristo Jesús. Porque no es fácil, estando en el mundo, nunca fue bautizada mi mamá. Y debido al mal testimonio y al maltrato, llegar a odiar la iglesia adventista y todo lo que tuviera que ver con la iglesia adventista. Y yo percibí ese odio también. Y nos alejamos todos. Y saben que la lejanía de Dios trae problemas. El enemigo atrapó a la familia. Me colocó a mí en un estado mental autodestructivo. Mi estima propia estaba en el piso. Mi hermano peor, alcohólico, perdido en el alcohol. Mi hermano creció viendo eso. Así, ¿qué se puede ver un niño de 6, 7 años, 7 años en aquella época cuando yo dejé de verlo? Cuando su hermano es alcohólico, padre ausente, mami tiene que trabajar para poder mantener esto. Ausencia de Dios hasta cierto punto, ausencia de Dios, porque había un resentimiento por dentro. ¿Por qué permitió Dios que a mí me ocurriera esto? Si Dios fuese amor, no hubiera permitido esta situación. Dios quiere bendecir a tus hijos y quiere hacerlo en forma especial. Segunda de Reyes, otro ejemplo. Segunda de Reyes 18, 1 al 7. Segunda de Reyes 18, 1 al 7 dice lo siguiente. Otra historia. Dice, en el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, empezó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando empezó a reinar tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre fue Abí, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos del Eterno como David su padre.
quien quitó él mismo, quitó los altos, quebrantó las imágenes, taló los postes idolátricos y destrozó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los israelitas le quemaban incienso y él la llamó Nehustán. En el eterno Dios de Israel puso su esperanza. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque se llegó al Eterno y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. ¿Quién es este individuo? ¿Cómo se llama? Ezequías. Ezequías. ¿Quién lo crió? ¿Hijo de quién? ¿Quién era la madre? Interesante, se nombra a la madre. ¿Y saben por qué se nombra a la madre allí? Porque Dios quiere decirte a ti que aun cuando el padre era el rey más, el peor rey que existió, no hubo un rey más malo que Acaz en el pueblo de Israel. No lo hubo. El hijo, estamos hablando del hijo del peor rey, pero aquí mencionan a esta muchacha. ¿Que era hija de quién? Zacarías. Ustedes saben quién era Zacarías, ¿verdad? No hay que darle muchas vueltas al asunto. Zacarías. Esta mujer, la influencia de esta mujer con un esposo como Acaz. Entonces, aún en una situación difícil, ¿cómo Dios puede usar a nuestras madres? Sí, la importancia, el poder que hay en un hogar, la influencia que tiene una madre. Dios las bendiga, madres. Porque la influencia de ustedes sobre nosotros es increíble. Aún viendo estas cosas feas, este muchacho pudo llegar a ser llamado el mejor rey. No hubo uno mejor ni después, ni antes ni después. Él marcó un antes y un después en la historia del pueblo de Israel. Se dice de Ezequías que él tiene su nombre, dice, no hubo otro como él, dice la Escritura. No hubo otro como él, partió la historia por la mitad. Entonces no hay pretexto, mis hermanos. Familias, no hay pretexto. Cualquiera sea el componente, a veces el hombre está solo, pero hoy es el Día de las Madres. Lo único que te puede detener, madre, es tu propia guerra mental. En mi hogar hubo esa guerra, una guerra mental, pero Dios puede ayudar y Dios ayudó a mi familia. Te va a ayudar con esposo o sin esposo, lo tengas o no lo tengas. Tú como madre eres un canal de bendición, un canal de bendición para tus hijos. Y Dios quiere que tú seas esa bendición, así como le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hoy te dice Jehová a ti, tus hijos van a ser bendecidos a través de ti. Él anhela bendecirlos a través de ti y tú eres un canal especial, el canal apropiado. Claro que sí, porque en mi casa eso fue una realidad. Y a pesar de haber tanta disfuncionalidad y tanto odio, el Señor bendijo a la familia a través de una madre. Y hoy nosotros le damos gracias a Dios y hacemos honor a nuestra madre. Y el nombre de Dios ha sido glorificado porque ella en un momento decidió darle la oportunidad a Dios. En un momento en su vida, mi madre reconoció y dejó los odios, un odio que se podía palpar. Muchas veces en el hogar la atmósfera se sentía espesa. Y todos sabíamos quién era el culpable. Pero el Señor bendijo el hogar a través de mi mamá. Así que hoy damos honor a las madres. Al haber reconocido a Dios, al haber aceptado a Dios y a colocar a Dios primero en la familia y dejar todos esos traumas y todas esas tristezas atrás, Dios bendijo a sus hijos.
Mi mamá puede decir tranquila, estar tranquila en su casa, en su cuartito de oración orando. Porque ella sabe que sus hijos a las 8:30 de la mañana, 8:30 ya están camino a la iglesia. Porque ella sabe que su hijo mayor es anciano de iglesia, el segundo hijo es anciano de iglesia, el tercer hijo es líder de iglesia, los hijos son líderes de iglesia. Porque el nieto mayor que lo crió ella hoy es ministro del evangelio bautizando en una iglesia en Bogotá, Colombia. Eso no se pudo haber logrado si esta mujer no hubiese puesto sus vidas en las manos de Jehová. Hoy nosotros fuésemos todos perdidos, pero a través de ella Dios nos bendijo a cada uno de nosotros. Y Dios te dice hoy, Dios quiere bendecir tus hijos y los va a bendecir. Porque tú eres una madre sabia, una madre piadosa. Tengas o no tengas marido, eres una madre piadosa. Y tus hijos en manos de Dios van a progresar. Y tú vas a ser la causa el canal de ese progreso. Hoy yo te digo, madre, no importa cuál haya sido tu historia. No importa cuál. Jehová de los ejércitos te redime. Y si no tienes marido, haz de él tu marido. Y créemelo, verás la recompensa. Verás la recompensa. Y Dios te dará la vida eterna, no solamente a ti, madre, sino con tus hijos también. En esta mañana yo quisiera que nosotros oráramos por nuestras madres. Y que honremos a nuestras madres en vida. No esperemos que se nos mueran. En vida, hoy. Dios te bendiga, mamá. Porque hoy soy lo que soy. Porque ella tomó una decisión. Dios te bendiga, madre. Dios las bendiga a cada una de ustedes. Amén.